Consideremos el cuento de hadas fabricado que el mundo aceptó con tanto entusiasmo. 30 millones de espectadores lloraron viendo su boda real televisada. Sin embargo, ninguno de ellos se percató de que la radiante novia que caminaba hacia el altar guardaba secretos muy bien guardados. Antes de ese día trascendental, había tenido romances con al menos 5 compañeros de reparto casados, ocultó un embarazo para salvar su carrera y superó un examen médico real meticulosamente orquestado para hacerle solo las preguntas necesarias, ignorando deliberadamente su verdadero historial. Su nombre era Grace Kelly. Si no conoces su legado, aquí tienes un resumen esencial. Reinó como el icono más brillante de Hollywood durante la década de 1950. Ganó un Oscar a los 25 años y posteriormente abandonó su carrera cinematográfica para casarse con el príncipe Rainiero III, convirtiéndose en la princesa de Mónaco. El público mundial aclamó su unión como la máxima fantasía romántica del siglo XX. Sin embargo, la verdadera historia que se desarrollaba tras las puertas del palacio era muy diferente. Al concluir este relato, quedará claro por qué la actriz dependía de esta alianza matrimonial mucho más desesperadamente que el monarca. Comprenderán por qué MGM, un titán indiscutible del sistema de estudios, ubicó a sus equipos de filmación dentro de una catedral sagrada durante la boda, así como la compensación exacta que obtuvieron a cambio. En última instancia, la atención se centrará en la fatídica tarde del 13 de septiembre de 1982. Ese día, el vehículo de la princesa se precipitó por un precipicio en la misma carretera costera donde había filmado una de sus secuencias cinematográficas más legendarias. Falleció al día siguiente a causa de sus heridas. Su hija adolescente, Stephanie, que viajaba en el asiento del copiloto, sobrevivió con heridas leves. Las autoridades rápidamente clasificaron la tragedia como un simple accidente. Nunca se exigieron investigaciones más exhaustivas, ni se publicaron los archivos completos. Sin embargo, una pregunta crucial permanece sin respuesta. ¿Quién se beneficia cuando la única persona que posee un conocimiento íntimo de los secretos más oscuros de una monarquía, los romances ilícitos, las evaluaciones médicas manipuladas, las negociaciones financieras secretas y décadas de cartas confidenciales, fallece inesperadamente? Murió antes de poder escribir unas memorias reveladoras, antes de poder hablar con la prensa sin restricciones y antes de poder finalmente abandonar la fachada que había mantenido durante toda su vida. ¿Fue realmente un accidente? Posiblemente, quizás incluso probablemente. Sin embargo, el profundo silencio que envolvió el incidente de inmediato, rápido, absoluto y duradero, no fue en absoluto una simple coincidencia. Semejante quietud exige un esfuerzo deliberado. Como la propia princesa comprendió con mayor profundidad que la mayoría, el esfuerzo calculado siempre está motivado por una agenda oculta. No se requiere ningún conocimiento previo de la industria del entretenimiento para comprender esta tragedia. En última instancia, esta historia trasciende el mundo del espectáculo. Aborda una experiencia humana universal. El devastador precio que se paga cuando una persona dedica toda su existencia a construir una imagen impecable, solo para despertar un día completamente incapaz de encontrar una salida. Comienza con una niña que se sentía perpetuamente insuficiente. Grace Patricia Kelly llegó al mundo en Filadelfia en noviembre de 1929, nacida en una familia donde el éxito nunca fue simplemente una meta. En cambio, el triunfo era el requisito indispensable para ser tomada en serio. Su padre, Jack Kelly, había amasado una inmensa fortuna desde cero. Había ganado 3 medallas de oro olímpicas en remo y era una figura muy respetada en la sociedad de Filadelfia. Su madre había sido entrenadora deportiva universitaria. Además, su hermano mayor, Kel, estaba destinado a alcanzar la gloria olímpica, mientras que su hermana Peggy acaparaba todas las miradas con su natural elegancia. En medio de esta dinastía de personas exitosas se encontraba la tercera hija, Grace.
Aquejada de frecuentes enfermedades, era de voz suave, profundamente introvertida y completamente incompatible con la rigurosa cultura atlética que sus familiares idolatraban. No logró encarnar el ideal radiante que sus padres anhelaban. Poseía una naturaleza muy diferente, y dentro de los exigentes límites de la mansión Kelly, ser diferente nunca fue un halago. En consecuencia, reaccionó exactamente como cualquier niño ante una competencia imposible de ganar. Ideó un juego completamente nuevo. Refugiándose en un santuario privado de fantasía y narrativa, debutó en el teatro regional a los 10 años. Para cuando partió a Nueva York a la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas, a los 18, había forjado una resolución interna que marcaría el rumbo de todas sus relaciones. Decidió que o bien obligaría a su padre a sentirse orgulloso, o construiría un legado de tal magnitud que su aprobación se volvería completamente irrelevante. Durante el resto de su vida, se esforzó ferozmente por lograr ambos objetivos simultáneamente, fracasando finalmente en ambos. Esta compleja psicología dio lugar a un patrón romántico muy particular. Durante su etapa en Hollywood, nunca se sintió atraída por pretendientes jóvenes, solteros disponibles, ni hombres que requirieran su atención. En cambio, se sentía perpetuamente y casi exclusivamente atraída por hombres mucho mayores que ella y que ya estaban casados: Gary Cooper, Clark Gable, Ray Milland, Bing Crosby. Cada uno de estos legendarios actores le llevaba al menos 2 décadas de diferencia. Todos y cada uno estaban legalmente casados. Lo más revelador es que cada uno de ellos funcionaba como un sustituto del patriarca exigente cuyo afecto ella había anhelado desesperadamente desde la infancia. Reconocer este patrón no es un simple chisme, es una deconstrucción esencial del marco psicológico de la mujer. Proporciona el contexto crucial para todo lo que sigue. La industria del entretenimiento conocía bien sus hábitos, pero se negaba a publicarlos. Durante la década de 1950, el sistema de estudios se regía por un único principio fundamental. La imagen es el producto, y ese producto requiere una protección implacable. Para hacer cumplir esto, MGM incorporó una estricta cláusula de moralidad en sus contratos. Este acuerdo legal vinculante otorgaba a los ejecutivos la autoridad absoluta para rescindir de inmediato el contrato de un actor, si su conducta privada ponía en peligro la reputación del estudio. Relaciones extramatrimoniales, controversias públicas y escándalos sociales constituían motivos de despido inmediato, sin posibilidad de apelación ni indemnización. Desde cualquier punto de vista objetivo, Grace Kelly incumplió flagrantemente estos términos al menos en 3 ocasiones. Sorprendentemente, MGM jamás le impuso ninguna sanción. La pregunta que se planteaba en aquella época, ¿por qué se abstuvieron?, tiene una explicación sorprendentemente insensible y directa. Generaba enormes beneficios. Su segunda película obtuvo una nominación al Oscar, mientras que su cuarto largometraje se alzó con el galardón. Además, Alfred Hitchcock, el director más rentable de la industria, exigió explícitamente que participara en 3 producciones consecutivas. Cuando un activo genera dividendos financieros tan cuantiosos, los estudios no rompen lazos. En cambio, gestionan la información. Por consiguiente, sus indiscreciones fueron manejadas con maestría. Los titulares escandalosos se atenuaron, mientras que los informes perjudiciales se suprimieron o se desviaron estratégicamente. Sin embargo, su relación con Ray Milland en el rodaje de Crimen Perfecto acabó por volverse incontrolable. La esposa de Milland contrató a un detective privado, los tabloides obtuvieron fotografías y el escándalo estaba destinado a publicarse independientemente de las preferencias de MGM. En respuesta, el estudio permitió que Grace afrontara el daño sola. Los medios la tacharon de rompehogares y las cartas de sus admiradores, antes llenas de admiración, se volvieron hostiles. Su imagen cuidadosamente construida de elegancia fría e inalcanzable comenzó a resquebrajarse. Más tarde, durante el rodaje de Mogambo en África,
Su romance con Clark Gable generó rumores tan intensos que su propia madre viajó al lugar para acompañarla. La intervención no sirvió de nada. Cuando finalmente un periodista la abordó directamente, dio una respuesta que se ha convertido en leyenda en la historia de Hollywood. ¿Qué más se puede hacer si estás sola en una tienda de campaña en África con Clark Gable? No lo negó. En cambio, transformó la situación con brillantez. Esa habilidad en particular, la capacidad de convertir cualquier situación en una narrativa ventajosa, fue quizás el talento más subestimado de Grace Kelly. A principios de 1955, su historial amoroso se amplió para incluir a Bing Crosby, así como un casi matrimonio con el diseñador Oleg Cassini, que su familia rápidamente disolvió. También había manejado discretamente un embarazo que nunca reconoció públicamente. Exteriormente lo tenía todo a la vista: belleza, un talento inmenso y un Oscar en la repisa de la chimenea. Interiormente, su vida privada se estaba volviendo peligrosamente difícil de controlar. A los 25 años, estaba profundamente agotada por la constante farsa y buscaba desesperadamente una vía de escape. Esto nos lleva a una cruda verdad omitida en los cuentos de hadas. Grace Kelly distaba mucho de ser la primera opción de Rainiero. A mediados de la década de 1950, el príncipe Rainiero III de Mónaco se enfrentó a una crisis existencial completamente ajena al romance. Su dominio, un principado de 2,2 kilómetros cuadrados, se asfixiaba bajo una deuda enorme. El casino local perdía clientela y un inminente pacto político con Francia en 1918 incluía una cláusula catastrófica. Si el soberano fallecía sin un heredero legítimo, la nación independiente sería absorbida automáticamente por Francia. Rainiero necesitaba desesperadamente una esposa. Más precisamente, buscaba una novia capaz de dar un heredero y, al mismo tiempo, servir como estrategia de marketing para un país que luchaba por mantenerse relevante. Un socio común, frecuentemente identificado como Aristóteles Onassis, quien tenía importantes inversiones financieras en Mónaco, hizo circular una breve lista de actrices estadounidenses elegibles. Según se informó, Marilyn Monroe figuraba entre las candidatas, pero rechazó el puesto. Supuestamente se burló del monarca llamándolo Príncipe Reno y confesó a sus amigos que se negaba a sacrificar su carrera por un desconocido. Otros nombres fueron evaluados y descartados por diversas razones. Grace Kelly ocupó el cuarto lugar en esa lista. Sus representantes se pusieron en contacto con ella durante el Festival de Cine de Cannes de la primavera de 1955. La cita en el palacio se orquestó formalmente bajo la apariencia de una sesión de fotos para la revista Paris Match, un simple reportaje sobre una estrella de Hollywood visitando a la nobleza europea. Sin embargo, ambos participantes comprendían perfectamente lo que estaba en juego. Grace llegó 45 minutos tarde, con un peinado descuidado y un vestido floral cuidadosamente elegido para proyectar una imagen espontánea. Mientras Rainiero la guiaba por su zoológico privado, ella se acercó a los recintos de los animales sin dudarlo, extendiendo las manos hacia las bestias con una serenidad absoluta. Rainiero confesaría más tarde a sus amigos que aquella muestra de valentía era lo más extraordinario que jamás había presenciado en una mujer. Sin embargo, lo que el soberano interpretó como coraje innato era una técnica que sus colegas de Hollywood habrían reconocido al instante. Era una verdadera obra de teatro. Poseía la asombrosa habilidad de evaluar un espacio, determinar con precisión lo que requería y ofrecerlo a la perfección en 30 segundos. Grace Kelly había estado perfeccionando esta habilidad desde los 10 años, participando en obras de teatro escolares para distraer la atención de su padre, quien aspiraba a la medalla de oro olímpica en remo. Tras su encuentro, Rainier se marchó completamente convencido de haber descubierto algo excepcional. Creía haber encontrado a una mujer extraordinaria. En realidad, había presenciado una actuación extraordinaria. Y la actriz que interpretaba ese papel tenía una razón de peso para ofrecer la actuación de su vida aquella tarde.
El acuerdo pronto se convirtió en una transacción de $2 millones y un examen médico. Rainier viajó a Filadelfia en diciembre de 1955 y le propuso matrimonio a los 3 días de llegar. Detrás de la muy publicitada historia de amor a primera vista, se escondía una tensa disputa económica que Jack Kelly consideró tan insultante que estuvo a punto de cancelar el acuerdo. Siguiendo la tradición aristocrática europea, Rainier exigió una dote, cuyo valor se estimaba en $2 millones. El patriarca, que había amasado su fortuna sin heredar un solo centavo, le dejó bien claro a Rainier que su hija jamás pagaría a un hombre para casarse con ella. Finalmente, la negociación se resolvió, y algunos relatos sugieren que Grace aportó una parte de sus propios ahorros. Si bien los detalles financieros completos permanecen en secreto, la dote palideció en comparación con la condición más importante de Rainier. Antes de formalizar el compromiso, Grace se vio obligada a someterse a un examen médico exhaustivo realizado por médicos autorizados por la Casa Real Monegasca. El objetivo era explícito: verificar su capacidad física para tener hijos. La supervivencia de Mónaco como nación independiente dependía de un heredero, lo que convertía esto en una necesidad constitucional más que en una cuestión sentimental. Grace superó el examen sin problemas y todos los documentos parecían impecables. Sin embargo, lo que los examinadores no preguntaron y lo que los representantes de Rainier omitieron solicitar fue un historial ginecológico completo. Ignoraron las relaciones anteriores, el embarazo y una década de comportamiento secreto que contradecía drásticamente la elegante imagen católica que MGM había construido a su alrededor durante años. Armados con riqueza, contactos y una intensa motivación, la familia Kelly se aseguró de que el equipo médico real recibiera un expediente con la información precisa que necesitaban mostrar y absolutamente nada más. Los médicos de Rainier firmaron la confirmación, dejándolo completamente ajeno a lo que estaba avalando. Luego llegó el gran espectáculo producido por MGM el 19 de abril de 1956. Celebrado en la Catedral de San Nicolás de Mónaco, el evento contó con 600 invitados y 30 millones de telespectadores. La novia lució un vestido tejido con 270 metros de encaje antiguo de Valenciennes, confeccionado minuciosamente por 50 costureras durante 6 semanas. Fundamentalmente, MGM colocó cámaras por todo el santuario, capturando cada instante. Este detalle cambia radicalmente todo lo que uno imagina de aquel día. El estudio no transmitió la boda por generosidad, interés histórico ni sentimentalismo. La filmaron porque Grace Kelly había negociado de forma deliberada y precisa los derechos de transmisión como precio exacto de su libertad. El estudio tenía un contrato que estipulaba varias películas más, pero Grace deseaba desesperadamente escapar. Se llegó a un acuerdo vinculante. MGM accedió a anular sus obligaciones restantes, siempre y cuando recibiera los derechos exclusivos para grabar la boda y distribuir el material comercialmente. En esencia, Grace Kelly compró su escape de Hollywood al convertir su momento más íntimo en una producción cinematográfica. No se limitó a abandonar Hollywood del brazo de un príncipe. Aseguró su partida mercantilizando su vida por última vez, cediendo el espectáculo a sus empleadores como acuerdo. Cuando Rainier se paró frente al altar aquella mañana, creyó sinceramente que se casaba con una mujer. En un sentido profundamente literal, también estaba, sin saberlo, siendo el protagonista de la última producción de Grace Kelly para la MGM. Trágicamente, él era el único en la catedral que desconocía ese hecho. Una fotografía de la ceremonia, ampliamente difundida, capta una dinámica reveladora. En la imagen, Rainier mira a Grace con una ternura inusualmente vulnerable, una mirada abierta y suave, la de alguien que ha bajado completamente la guardia. Es la expresión de un hombre que finalmente confía en que todo saldrá bien. Por el contrario, Grace mira directamente a la lente de la cámara. Esto no indicaba frialdad, sino la consecuencia inevitable de 6 años de desempeño profesional. El reflejo de buscar la lente se había vuelto completamente incontrolable para ella.
Donde quiera que hubiera una cámara, su rostro se volvía automáticamente hacia ella. Hollywood había arraigado esta reacción tan profundamente que ella seguía sin poder evitarla, incluso el día de su boda. Rainiero le puso un anillo en el dedo a una mujer a la que conocía desde hacía menos de 5 meses, sin saber que ella había dedicado todo ese tiempo a realizar la actuación más importante de su carrera. Para la noche del 20 de abril de 1956, la gran ilusión había terminado. Los invitados se habían marchado, los equipos de MGM habían recogido sus cosas y la catedral permanecía vacía. Fuera de las ventanas del palacio, las aguas del puerto ondulaban suavemente bajo las luces. Dentro, Grace Kelly permanecía aislada en la habitación de la princesa, perdida en una fortaleza de 235 habitaciones que apenas sabía cómo recorrer. Al día siguiente, no había guión que memorizar ni hoja de rodaje. Ningún director llamaría a su puerta al amanecer para dictarle su actuación del día. Por primera vez en su vida profesional adulta, no tenía un rol predefinido que asumir. Simplemente había cambiado un contrato por otro. Sin embargo, este nuevo documento vinculante carecía de fecha de finalización o cláusula de rescisión y venía acompañado de una audiencia de 30 millones de personas que la odiarían con vehemencia si dejaba de actuar. Se sirvió un vaso de whisky y contempló el puerto. La naturaleza exacta de sus pensamientos aquella noche sigue siendo un misterio, ya que Grace Kelly jamás se los confió a nadie. En definitiva, ese profundo silencio constituye el aspecto más honesto de su legado. Atrapada en 235 habitaciones sin escapatoria posible, sus primeros años como miembro de la realeza forjaron un patrón restrictivo que marcó el resto de su matrimonio. Rainiero prohibió rápidamente la proyección pública de todas las películas de Grace en Mónaco. La justificación formal se centraba en proteger la dignidad de la princesa, pues se negaba a permitir que sus ciudadanos vieran a su esposa besando a otros hombres en la pantalla grande. Si bien en parte se debía a un auténtico tradicionalismo, personas cercanas a él describían en privado su censura como una obsesión. Sencillamente no podía tolerar las imágenes que evidenciaban su vibrante vida anterior. Este decreto dio origen a una ironía abrumadora. La mujer que antes había sido el rostro más visible de Estados Unidos, ahora era prácticamente invisible en su propio país. Las mismas obras maestras que habían consolidado su estatus legendario tenían prohibido proyectarse a poca distancia de la ventana de su dormitorio. Fiel a su naturaleza, se adaptó. Para sobrellevarlo, desarrolló el hábito de beber en privado y con cuidado, asegurándose de que su vicio nunca saliera a la luz pública. Las sesiones vespertinas de whisky en sus aposentos privados se convirtieron en rutina. El personal del palacio, tan cercano a ella, lo sabía perfectamente, al igual que Rainiero, pero un estricto código de silencio mantuvo el asunto completamente oculto. En busca de consuelo, cultivó una red personal que los empleados del palacio denominaron su propia corte. Un selecto grupo de amigos, en su mayoría provenientes de sus antiguos círculos artísticos, que la visitaban con frecuencia e intercambiaban numerosas cartas. En 1972, puso en marcha el Festival Internacional de Teatro Amateur, una iniciativa que reavivó una chispa creativa completamente ausente del calendario oficial de actos estatales. Sin embargo, la realización artística que abandonó en Hollywood jamás podría ser sustituida por festivales, correspondencia o copas de whisky escondidas. La verdadera magnitud de su sacrificio se hizo dolorosamente evidente en 1962. Ese año, Alfred Hitchcock le escribió a Grace Kelly, ofreciéndole el papel principal en Marnie, un thriller psicológico centrado en una ladrona compulsiva y su observador obsesivo. El legendario director la deseaba fervientemente para el papel protagonista. Tras haberla dirigido en La ventana indiscreta, Atrapa a un ladrón y Crimen perfecto, 3 películas que definieron su carrera, Hitchcock poseía un dominio único sobre su presencia en pantalla que ningún otro cineasta podía replicar.
Sorprendentemente, Rainier accedió inicialmente, deseando sinceramente brindarle esta oportunidad creativa. Consciente del duro golpe que le habían supuesto 6 años de confinamiento real, vio en la película una posible forma de recuperar su ánimo. Sin embargo, la prensa monegasca estalló a los pocos días del anuncio. Cartas indignadas inundaron el palacio y los comentarios periodísticos condenaron con vehemencia la posibilidad de que su princesa apareciera en escenas románticas con otros hombres. La presión social fue instantánea y total. Ante la implacable reacción negativa, Grace se retiró del proyecto. Hitchcock la reemplazó y la película siguió adelante sin ella. Décadas después, con una franqueza inusual, Rainier confesó que nunca se perdonó esa decisión. Por el contrario, Grace guardó absoluto silencio público sobre su desengaño amoroso. Sin embargo, este silencio contrastaba notablemente con su habitual discreción estratégica. Históricamente, su negativa a hablar había sido una estrategia para comunicarse sin palabras. Esta vez, sin embargo, se sintió completamente diferente, como una pesada puerta que se cierra herméticamente mientras ambos fingían que nunca había existido. Tippi Hedren finalmente asumió el papel principal en Marnie, marcando así el último rol que Grace Kelly interpretaría. Nunca más volvió a ponerse delante de una cámara profesional. Esto nos lleva de nuevo a la trágica promesa del principio, la carretera D37 que bordea los acantilados sobre la Turbie, Mónaco. En 1955, Hitchcock eligió precisamente este sinuoso camino para una secuencia legendaria de Atrapa a un ladrón. En esa escena, Grace Kelly conducía con soltura un descapotable con Cary Grant a su lado, riendo mientras el Mediterráneo brillaba cientos de metros más abajo. Se la veía completamente relajada, demostrando un dominio absoluto del vehículo en un tramo peligroso donde un lapsus momentáneo de enfoque significaba una muerte segura. La exigente filmación requirió numerosas tomas, todas las cuales ejecutó a la perfección. 27 años después, en la tarde del 13 de septiembre de 1982, un Rover 3500 se salió de esa misma carretera D37, precipitándose 35 metros por el acantilado. Grace iba al volante, acompañada de su hija Stephanie, de 17 años. Sorprendentemente, los investigadores no encontraron marcas de frenado que indicaran un intento de detener el vehículo antes de que cayera por el precipicio. Grace falleció al día siguiente a causa de un traumatismo cerebral. La investigación formal estableció varios hechos concretos, descartando definitivamente una falla mecánica y confirmando que el automóvil funcionaba perfectamente. Aunque Grace perdió la vida, Stephanie sobrevivió con heridas leves. Sin embargo, el informe oficial presentaba importantes lagunas. Un médico forense francés verificó que Grace había sufrido un pequeño accidente cerebrovascular isquémico, una interrupción repentina del flujo sanguíneo cerebral, antes del choque. Desde el punto de vista médico, esta sigue siendo la explicación más lógica de por qué el automóvil se salió de la carretera sin que se observara ninguna maniobra evasiva. Para complicar aún más las cosas, Stephanie confesó más tarde durante una entrevista televisada, declaración que posteriormente retractó parcialmente, que en realidad había estado conduciendo en algún momento del viaje. Relató una acalorada discusión con su madre sobre una relación sentimental a la que Grace se oponía rotundamente. Los matices exactos de lo que Stephanie afirmó y luego cayó siguen siendo un misterio. Curiosamente, Rainier nunca presionó para que se ampliara la investigación. Los archivos monegascos sobre el incidente permanecen clasificados. Además, la policía francesa, que legalmente tenía jurisdicción sobre el lugar del accidente, sufrió retrasos inexplicables para acceder a la escena durante las primeras horas cruciales. Si bien estas anomalías no contradicen de forma definitiva la versión oficial, que un derrame cerebral provocó el accidente mortal, generan mucha incertidumbre. Sin embargo, junto a esos documentos aparentemente inofensivos, existe una inquietante contradicción. Grace Kelly,
Una mujer que dedicó toda su vida adulta a ejercer un control absoluto sobre su realidad visible, su imagen, sus relaciones, sus entradas y sus salidas. Encontró la muerte precisamente en la misma calle donde una vez simuló a la perfección ese control absoluto ante la cámara. Los sucesos exactos que se desarrollaron dentro del coche durante esos últimos minutos siguen envueltos en misterio. El silencio resultante es profundamente reconocible. Refleja el mismo silencio impenetrable que acompañó a Grace Kelly durante toda su vida, ferozmente protector, sumamente calculado e increíblemente costoso. En definitiva, solo una pregunta sigue siendo relevante. Rainiero III de Mónaco falleció el 6 de abril de 2005. Reinó durante 56 años, estableciendo un récord como el monarca con el reinado más largo en la historia moderna de Europa. Durante su mandato, Mónaco pasó de ser un principado endeudado a uno de los territorios más ricos del mundo en términos de renta per cápita. El casino resurgió, el turismo experimentó un auge espectacular y la anexión francesa nunca se concretó. A juzgar por cualquier criterio, la transacción iniciada en el patio de un palacio en 1955 fue un triunfo espectacular. Necesitaba una marca y la consiguió. El país prosperó y él nunca volvió a casarse. Un detalle conmovedor salió a la luz tras su fallecimiento, gracias a personas cercanas al palacio. Sobre el escritorio de su estudio privado reposaba una sola fotografía. No era ni un retrato formal ni un recuerdo diplomático. Era una fotografía de Grace Kelly el día de su boda dentro de la catedral, envuelta en su vestido, iluminada exactamente como aparecía en 30 millones de hogares. Fundamentalmente miraba directamente a la cámara. Él conservó esa imagen específica durante 23 años. Reconocer el simbolismo. El hecho de que eligiera conservar el momento exacto en que ella apartaba la mirada revela una verdad sobre su matrimonio que ninguna biografía ha logrado expresar adecuadamente. 30 millones de espectadores vieron esa transmisión y presenciaron un cuento de hadas porque lo necesitaban desesperadamente. Todos lo necesitábamos. Grace Kelly, quien aprendió en su infancia que cumplir las expectativas ajenas tiene mucho más poder que la auténtica autoexpresión, logró recrear la ilusión a la perfección. No pudo romper su personaje. Esto no se debió a que Mónaco o Rainiero se lo prohibieran, sino a que el público mundial jamás aceptaría nada menos que la perfección de una mujer a la que habíamos coronado princesa.